Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión vamos a comenzar a compartir estrategias estilos sniper, estrategia que mm, son bastante precisas. Y bueno, como todos sabemos, los snipers no son los que malgastan, en este caso, balas. Son estrategias que hay que tener un poco de paciencia, pero que cuando se dan son bastante precisas. Sin embargo, hoy vamos a comenzar con la estrategia sniper para el Q-Auction, donde vamos a trabajar con temporalidades bastante rápidas. Y bueno, vamos a buscar solamente 5, máximo 10 entradas eh, y sacar provecho a esas 10 entradas. No estar todo el día malgastando, en este caso, balas, por así decirlo, si no se dan las condiciones de esta estrategia. Y también le comento que en el canal de Book Gratis 12 de YouTube vamos a estar montando una serie de videos a lo largo de esta semana sobre estrategias de sniper para mercados sintéticos, para Forex. Trabajaremos con algunos pares para oro. Y si nos da oportunidad y tiempo, pues trabajaremos también para estrategias de sniper con criptomonedas en este caso. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar a dar la estrategia sniper para el Q-Auction. Espero le puedan sacar provecho y vamos a configurarlo ya en eQ-Auction. Bien, acá tenemos ya la plantilla que vamos a estar utilizando para la estrategia sniper en eQ-Auction. Es una estrategia, perdón, una plantilla bastante sencilla. La estrategia es bastante precisa y tiene altos rendimientos y alto porcentaje de acierto. Lo importante es que usted la practique una y otra vez y lo importante es que usted pueda entender cómo trabaja una persona tipo sniper, cómo pueden lograr ello, tener tanta precisión. Y si usted practica, pues va a tener precisión con este tipo de entradas, que son entradas fáciles para personas que no tienen tantos conocimientos del mercado, estructura del mercado o en el sentido de que va a poder operar de forma muy tranquila. Es importante aclarar que cuando nosotros vamos a trabajar en temporalidades tan pequeñas, como en este caso temporalidades de 15 segundos, también podríamos trabajar con temporalidades de 30 segundos, pero bueno, vamos a hacer las pruebas con 15 segundos para que vea la precisión, en este caso de las entradas, con 15 segundos. Y ya vamos a dar la configuración de la plantilla, que son cada uno de los indicadores con el cual usted se va a poder identificar y va a poder tener la habilidad suficiente de poder hacer entradas precisas. Lo primero que vamos a hacer es configurar un ADX. En el caso de Q-Auction, se va a los indicadores, configura el ADX, que lo tenemos acá. Si nosotros nos ponemos a ver entre los populares, nosotros no vemos, no observamos un ADX como tal. Este es el ADX, el que dice índice de medio de movimiento direccional. Ahí lo tienen como ADX, pero si usted escribe en el buscador ADX no lo va a poder conseguir. Entonces va a tener que buscar este ADX, que es, a la traducción sería el índice medio de movimiento direccional. Entonces ese índice medio de movimiento direccional lo va a hacer una configuración que ya la vamos a mostrar en pantallas de un periodo de 133. La línea base la va a desaparecer, no la vamos a estar utilizando. Y vamos a configurar los colores que a usted le parezca más preciso. En mi caso, yo lo configuré con estos colores. ¿Cómo desaparecemos la línea base? Pues si está de este color, pues solamente arrastramos esto hasta acá. Esto es todo lo que vamos a hacer con el ADX. Lo otro que vamos a configurar es una media móvil que tenemos acá. Esa media móvil está bajo un periodo de 33. Aquí está. Es tipo EMA, una media móvil exponencial. Y tiene 33 periodos, el color que usted quiera y el grosor que usted le parezca necesario para su forma de ver el mercado. Y por último, vamos a configurar un alligator. Ese alligator estará configurado, como ya lo hemos trabajado en otras oportunidades y en otros videos, con mandíbulas de periodo 100 y el resto de los periodos para los dientes y los labios y el resto de la mandíbula la vamos a trabajar con periodo 8.
Y los colores, vamos a desaparecer en este caso la configuración de dientes y labios y vamos a dejarlos con solamente mandíbula, el color que usted quiera. Ya sabemos desaparecer, solo arrastramos hasta acá. Y listo, tenemos los tres indicadores del cual vamos a usar. Fíjense, ¿cómo vamos a hacer esto? La primera condición que debe haber es que en la mandíbula del alligator eh, tiene que estar marcándonos la dirección en la cual está el mercado. El mercado está bajista entre probabilidades de 15 segundos y a su vez la media móvil 33 tendría que estar por encima de la mandíbula para que entonces hagamos entradas al alza. En este caso está por debajo, por lo tanto nuestras entradas van a ser a la baja. ¿Cuándo la vamos a hacer? En momentos como este, cuando se ve el cruce de la ADX, nosotros hacemos una entrada a la baja y la marcamos lo más cercanos posible a este nivel. Acá, pues lamentándolo mucho, nos quedan 33 segundos para poder hacer la operativa. Sin embargo, en esta vela, si me sigue marcando este cruce que tenemos acá, lo voy a hacer a la baja en la última vela que esté cercana siempre y cuando este cruce se mantenga. Acá voy a ver la reacción del mercado. Recuerden que voy a entrar en los últimos 5 segundos, al menos que el mercado pues me marque diferente. Y fíjense, se nos fue. ¿Ok? El cruce fue falso, por eso tenemos que esperar el último movimiento. Y siempre vamos a tener que esperar la última vela cercana a la operativa. Recuerden que son 30 segundos, o sea, 2 velas que estamos buscando. Y acá solamente vamos a hacer entrada a la baja. Se necesita paciencia, mucha. Por eso los snipers trabajan con paciencia. Vamos a esperar nuevamente el cruce del ADX, en este caso de la línea roja, por encima de la línea verde, que nos marca que va a venir la fuerza bajista. Sigue manteniéndose acá, no voy a entrar todavía porque voy a esperar la confirmación de la ADX. Acá se me va a hacer un cruce y preferiblemente, si esto está, las velas están por debajo de la media móvil 33, la precisión es aún más exacta. Y si nos da el cruce, nosotros entramos. Por ahora, ahí no vamos a entrar, no vamos a hacer una entrada en falso. Es importante que usted mantenga la paciencia y la entrada sea precisa. No importa lo que vaya a ocurrir en el futuro con el mercado. O sea, no nos importa si después hubiera entrado y hubiese sido ganadora. Eso no nos va a importar porque lo que vamos a buscar es que la entrada sea lo más precisa posible. Eso coincide con que las velas estén por debajo de la EMA 33. Si eso se da, la precisión es mucho más exacta. Sin embargo, y si a usted en la práctica ve que al momento del cruce y la confirmación de la baja de la de X, usted puede hacer una entrada, pues la va a tener que practicar mucho. Yo en lo personal he conseguido buenos resultados cuando se da, en este caso, el cruce de la de X y están las condiciones que le estoy dando. Si se da por debajo de la EMA 33, es altísimo el porcentaje de poder ganar y comúnmente coincide. Acá estamos en un rango, por decirlo así, en 15 segundos, puesto que no hay fuerza en el mercado. Acá le quería aclarar algo y por eso le dije que a lo largo del video le iba a estar. Acá hay rompimiento y nos preparamos para la entrada. Yo ahorita le digo el tips que le iba a comentar para que nos preparamos para la entrada en las próximas 2 velas. Hay confirmación acá. Si esta da un retroceso, sería ideal para nosotros. No vamos a hacer la entrada en esta vela todavía, sino que la vamos a hacer lo más cercana posible a... nos quedan 2 velas todavía. Ojalá y nos dé el retroceso, que es lo que nos conviene a nosotros, puesto que el mercado se puede ir a la baja con una fuerza sorprendente. Nos conviene que esta sea, en este caso alcista, puesto que si hubiésemos entrado acá, nos pudiera marcar 2 velas alcistas. Acá nos preparamos. En esta vela sí vamos a entrar porque tenemos confirmaciones de todo. Y vamos a entrar en los últimos 5 segundos. Acá, entonces, hacemos la operativa y tenemos la paciencia suficiente de lo que pueda tener, en este caso, un sniper. ¿Qué paciencia vamos a tener? Que las próximas 2 velas sean velas que nos marquen, en este caso, a la baja una operativa y podamos salir en profit, ¿no? Acá tuvo una vela muy pequeña, roja, pero esta es la vela que marca todo, ¿sí ven? Es la vela que realmente nos da
la confirmación de que el análisis sniper estuvo preciso y listo, se ganó. Así de fácil, así de sencillo. Usted guarde la plantilla, le da ahí en guardar, acá, donde están añadidos, y le da aquí guardar, guarde la plantilla. Yo le coloqué pues Super Estrategia Sniper y usted la puede guardar. De hecho, así se llama la estrategia. Lo podemos hacer con otro mercado, cualquiera, binarias. Nos vamos con el euro dólar, que es famoso. Y vemos cómo está el euro dólar. Hay confirmación acá a la baja, todo se está a la baja, pero no pudimos entrar. Fue lamentable, a esta se nos escapó. Vámonos con otro mercado a ver. Todo está, pero no hay cruce. Recuerden que entre las condiciones es que tiene que estar en el cruce. Y aquí no tenemos cruce. La entrada fue marcada en este punto. Si ven aquí, esta fue la confirmación. Todo está en las condiciones que ya dimos y en este cruce se hubiese ganado fácil. Acá no hay cruce. Sigue bajando el mercado, se siguen rangando en 15 segundos, sí. Pero no vamos a hacer entradas en falso. Sí, acá hay confirmación de que el mercado va a seguir hacia la baja. Tenemos un mercado en rango. Aquí es probable que venga un retroceso, no supere esto, a menos que haya rompimiento más adelante en temporalidades mayores, pero no vamos a hacer entradas en falso, tienen que ser entradas precisas. Bien, lo que le iba a comentar es que estos retrocesos son comunes en los mercados, son fractales, recuerden, ¿no? Estos retrocesos es una vela, en este caso son dos velas verdes en temporalidades, perdón, una vela verde en temporalidades de 1 minuto y un simple retroceso en velas de 5 minutos. Entonces estos retrocesos ya sabemos, lo hemos analizado en el grupo de WhatsApp, donde estamos dando, en este caso vamos a dar señales también y estamos dando clases gratuitas. Voy a hacer un Zoom esta semana o dos con las personas que están allí para enseñarles más del mercado, pero estos son retrocesos que hay en temporalidades mayores. Acá se ve una fuerza completa alcista y una fuerza completa en bajista. Son sencillas velas verdes y velas rojas y nos muestra un rango en temporalidades de 1 minuto. Es probable y así lo podemos ver. Fíjense que acá podemos tener otra entrada dentro de poco porque hay un choque en la mandíbula del alligator y cuando tenemos este tipo de choque ya el mercado puede reaccionar a la baja y necesitamos que cruce la verde como lo está haciendo ahorita para después nosotros hacer entradas tipo sniper cuando el mercado retroceda y supere tanto el alligator como la 33 y haya el cruce de la roja. Me voy a quedar unas 4 velas en este mercado porque si se da el cruce sniper, pues vamos a poder ganar también la operativa. Vuelvo y digo, son entradas para no estar todo el tiempo en el mercado. Usted con media hora ya es suficiente de haber sacado, porque estamos trabajando con temporalidades inferiores, de haber sacado el profit que necesita. Aquí hay confirmación. Ya hay cruce, vamos a ver en los últimos 5 segundos a ver qué ocurre, pero ya hay cruce. No, fíjense que no están debajo y no hay entrada aquí, puesto que fíjense que se fue y no está por debajo de la EMA 33, que es mucho más precisa. Esperemos. Somos pacientes como los francotiradores y tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo así. Vamos a esperar que se confirme. Si no hay confirmación, si esto llega a cruzar, si la 33 llega a cruzar, entonces haremos entrada al alza. Sigue manteniéndose unos estados allí que no podemos hacer entrada. Busquemos otro mercado. A ver si se nos da rápido otro mercado. Acá hay entradas alcistas, pero no hay cruce. Al no haber cruce no podemos marcar la entrada, salvo que venga un cruce de rojo y luego si se cruce la verde con el rojo, vamos a hacer entrada alcista. ¿Por qué hacemos entrada alcista? Porque tenemos el alligator nos marca que está al alza. Fíjense que aquí hay un rebote, aquí hay un cruce. Y yo, pues en este caso, tendría que analizar si vamos a entrar en esta vela o esperamos la confirmación. Y allí es donde podemos hacer nuestra entrada. Acá veremos si el mercado reacciona y si hay cruce acá, y me coincide con el rompimiento también de la 33, entonces haría mi entrada a la baja. Acá hay cruce al alza, pero no hay cruce, el cruce se dio acá.
Entonces, pero la confirmación está acá. Aquí vamos a hacer entradas al alza en el eurodólar en 15 segundos, nada más. Tendríamos que esperar que haga un retroceso, porque en realidad lo que ocurre con este tipo de estrategias es que hay un retroceso en temporalidades superiores y ese retroceso nosotros lo aprovechamos con el impulso al que va la tendencia y en realidad eso es lo que ocurre en pocas palabras, un poco más complejo, porque también hay estructura de mercado dentro de ello, pero para hacerla más fácil a los novatos, pues entonces nada más colocamos estos indicadores para que ustedes puedan hacer eso. Después en el futuro ustedes no necesitarán los indicadores, eso es cierto. Pero tenemos que seguir ayudando a los que no tienen la capacidad de poder analizar de forma tan precisa, ¿no? Como es entrada tipo sniper. Bien, acá analicemos lo que pueda ocurrir si hay cruce acá, de la 33 con el alligator, haremos entrada al alza. Si las velas, por el contrario, rompen ambas y nos da confirmación en la DX del rojo por encima del verde, entonces nosotros vamos a hacer una entrada a la baja. Esperemos 2 velas, vamos a esperar 3 velas porque se nos va a correr un minuto más acá. Y es probable que hagamos una entrada a la baja si hay rompimiento de ambas acá. Si por el contrario rompe la 33, haremos una al alza. Por ahora creo que podemos hacer una a la baja. No hay, esa vela nos determinaría si va a la baja o al alza. Vamos a esperar 2 velas más. No pudimos hacer la entrada acá, no hubo confirmación. Si hay rompimiento de esta vela, va a haber cruce acá de la DX. Si no hay rompimiento, sino por el contrario, va a seguir la fuerza alcista, esto fue un retroceso común, entonces vamos a hacer una entrada al alza. Con la confirmación del rompimiento de la 33. Nos preparamos para una entrada al alza. Fíjense que acá nos confirmó, solamente nos falta la confirmación, nos quedan 2 velas, vamos a hacer esta entrada. Nos quedan 2 velas para hacer la entrada. Recuerden que la vamos a hacer en el segundo 5, antes de que cierre el mercado o que nos permita cerrar acá. Nos conviene que haga el retroceso este. Y aquí nos preparamos para la entrada al alza. En la siguiente vela vamos a entrar al alza, en esta vela. Vamos a entrar al alza. Ojalá y retroceda todo lo que pueda. Ojalá y retroceda todo lo que pueda. En el segundo 5 al 3, incluso lo puede hacer. Y marcamos acá una entrada. Una entrada al alza, ¿por qué? Porque tenemos confirmación de que las velas están por encima de la 33, la EMA 33 está rompiendo el alligator y a su vez el ADX nos lo confirmó. ¿Qué buscamos? Que las siguientes 2 velas sean velas alcista y podamos tener una confirmación o una ITM, como lo llama IQ Auction, y vieron lo fácil que es y solamente buscamos precisión. Buscamos solamente precisión, nada más. Espero que esto le sirva, esta estrategia, y usted la pueda practicar. No vamos a hacer más entradas por el día de hoy, pero se ganaron 2 de forma muy fácil con esta estrategia Sniper. Nos vemos en el canal de Telegram Bus Gratis 12. Allá damos todos de forma gratuita. Y recuerden que en el grupo de WhatsApp también damos todo de forma gratuita. Y aquellos que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp, ya saben que tienen que hacer análisis primero en los grupos para nosotros después incorporarlo al grupo de WhatsApp, que ya son personas que analizan. Les deseo un feliz día a todos y nos vemos el día de mañana con análisis en mercado sintético tipo Sniper.